Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, nos presentamos, nuestros nombres son Julián Rodríguez y quien les habla Juan Esteves. A través de este video presentaremos nuestro parcial final de régimen tributario 3, dirigido por la docente Nancy María Sánchez. Hoy expondremos acerca de la sentencia SU 215 de junio 16 del 2022. Así que esperamos que pueda servir y pueda ser también para el aprendizaje de los que puedan ver este video. Bueno, esto inicia con una acción de tutela interpuesta por Producciones RTI SAS contra la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En este caso, el demandante de esta acción de tutela es PRTI. Él es el que está demandando porque se le violaron algunos derechos fundamentales y el demandado es la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. PRTI inicia alegando que se le violaron algunos derechos fundamentales. Específicamente son 4 y son los siguientes: derecho al debido proceso, que es ese derecho que garantiza que todas las personas serán juzgadas de acuerdo a las normas establecidas, de una manera transparente y con respeto a sus derechos. También está alegando acerca de que se le violó el derecho al acceso a la administración de justicia, que se refiere a la posibilidad de que, si es necesario, se acceda a los tribunales para buscar justicia en un caso de conflictos legales. También alega sobre la violación al libre desarrollo de la personalidad, que protege la autonomía y libertad de las personas para tomar sus decisiones. Y el principio de seguridad jurídica, que este principio implica que las leyes y normativas deben ser claras y predecibles para que las personas puedan organizarse de manera adecuada. Entonces, estos son los derechos que en el momento inician esta sentencia. Los hechos son los siguientes. Producciones RTI es una sociedad comercial, es una sociedad por acciones simplificadas, es una sociedad comercial colombiana. Celebró contratos con SLP, que es una empresa que está en el exterior, para la producción de programas de televisión, incluyendo la creación de libretos, grabaciones y postproducción. Según los contratos, los programas resultantes serían propiedad exclusiva de SLP. Entonces, en ese contrato quedó que el proceso que RTI había tenido con ellos ya quedaba en autonomía de ellos, pero todo el trabajo que hicieron ellos hasta el momento, lo que fue creación de libretos, grabación, postproducción, era según el contrato pactado que ellos tenían, ¿sí? PRTI, ellos presentan declaraciones bimestrales de IVA, declarando como ingresos brutos por exportación de servicios los pagos recibidos del SLP. Entonces ellos fundamentan que tienen una excepción de IVA porque están presentando servicios en el exterior. Entonces fundamentaron esta exención en el literal E del artículo 481 del Estatuto Tributario, que exime de IVA los servicios prestados utilizados exclusivamente en el exterior. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento la DIAN suspende las solicitudes de devolución, porque ellos exigieron una devolución y todo para que no tuvieran que pagar ese IVA, y antes emitieron requerimientos especiales proponiendo las modificaciones de las declaraciones de IVA de RTI, y argumentó la DIAN que los servicios de RTI no fueron presentados exclusivamente en el exterior, ya que algunos de esos programas de televisión se presentaron en Colombia. Entonces, la respuesta de PRTI y la decisión de la DIAN fue que PRTI, Producciones RTI SAS, se opusieron a las modificaciones propuestas y argumentaron que sí cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios para la exención de IVA.
Entonces la DIAN emitió liquidaciones oficiales de revisión, grabando los ingresos de RTI y aplicando una sanción por inexactitud. Entonces PRTI interpuso una acción contra las liquidaciones oficiales de revisión solicitando la nulidad y el reconocimiento de la exención de IVA. Entonces el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de PRTI, diferenciando entre el servicio de producción y el producto final. Entonces en esta sentencia podemos ver que PRTI cumplió con su papel según el contrato, presentó los servicios en el exterior, exclusivamente en el exterior, pero sucedió que empresas terceras, televisión tercera, todos los programas que no tenían que ver con SLP, que fue con el que hizo el contrato directo, empezaron a alquilar los programas de televisión que RTI había grabado. Entonces, ¿qué sucedió? Que esos programas de televisión también empezaron a verse en Colombia y en varias partes en algunos países. Entonces, por eso la DIAN lo primero que dice es no, eso no fue exclusivamente en el exterior, porque también los programas se distribuyeron en Colombia, se distribuyeron por varias partes. Eso es lo que apeló la DIAN. La DIAN apela a la sentencia sosteniendo que ya que los servicios se utilizaron y consumieron en Colombia con la emisión de los programas en canales nacionales. Entonces la DIAN evalúa y la sección cuarta del Consejo de Estado consideró que la DIAN había evaluado correctamente las pruebas presentadas en el expediente administrativo. La conclusión fue que los programas de televisión producidos por RTI se emitieron en Colombia, lo que cumplía con el requisito de la utilización exclusiva en el exterior para la exención de IVA según el literal E del artículo 481 del Estatuto Tributario. Se destacó también que la reproducción de las obras fue resultado de una negociación con Telemundo, una sociedad vinculada a SLP, pero que no era propietaria de los programas. La sección cuarta indicó que el provecho obtenido por SLP no se materializó integralmente fuera del país, sino en Colombia. Además señaló que RTI no explicó la negociación entre SLP y Telemundo, quien licenció los derechos para la emisión de los programas en Colombia a sociedades nacionales. Entonces, referente a la decisión anterior, la decisión del Consejo, el Consejo de Estado decidió mencionar que se basó en una resolución anterior con la misma sección del 26 de noviembre del 2020, que abordaba una situación de hecho similar a la presente. Esta referencia respaldó la conclusión de que la utilización del servicio no se materializó completamente fuera del país. Se basaron en una resolución anterior que había surgido para el 26 de noviembre del 2020. Bueno, con respecto a la acción de tutela, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, ¿sí? Vamos a ver los requisitos, que es la subsidiariedad. Lo primero es que se argumenta que no hay un medio de defensa ordinario o extraordinario disponible para impugnar la sentencia cuestionada. En el segundo, la inmediatez. La acción se presentó poco tiempo después de la notificación de la decisión, cumpliendo con el requisito de la inmediatez. Y el tercero, la irregularidad procesal trascendental. Se alega que la decisión fue tomada por 2 de los 4 consejeros debido al impedimento de uno de ellos. Además, se destaca el alcance de la aclaración del voto del ponente, ¿sí? Argumentos contra la sentencia del Consejo de Estado. La identificación razonable de los hechos. Entonces, con respecto a la acción de tutela, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, uno de ellos es la subsidiariedad. El primero es que se argumenta que no hay medio de defensa ordinario o extraordinario disponible para impugnar la sentencia cuestionada. El segundo es la inmediatez, que la inmediatez es la acción se presentó
poco tiempo después de la notificación de la decisión, cumpliendo con el requisito de inmediatez. Y el tercero es la irregularidad procesal trascendental. Se alega que la decisión fue tomada por 2 de los 4 consejeros debido al impedimento de uno de ellos. Además, se destaca el alcance de la aclaración del voto del ponente. Ahora, los argumentos contra la sentencia del Consejo de Estado. El primer argumento es la identificación razonable de los hechos, y es que se afirma que la acción identificó razonablemente los hechos que generaron la presunta afectación a los derechos fundamentales y que estos fueron alegados en el proceso judicial. El segundo fue la solicitud de amparo contra fallo de segunda instancia. Entonces se señala que la tutela se dirige contra una sentencia de segunda instancia en el proceso contencioso administrativo. Como tercer argumento tenemos la relevancia constitucional del asunto, y es que se destaca la relevancia constitucional del caso debido a la revocación de una decisión favorable al contribuyente, lo que podía establecer estándares de protección reforzada de derechos fundamentales en este tipo de decisiones. También se mencionan oportunidades para definir las fuentes de derecho en materia tributaria, delimitar las competencias del Consejo de Estado en la interpretación de contratos y establecer reglas sobre la procedencia de la tutela en casos tributarios. Entonces, hay unos defectos constitucionales en la sentencia que nosotros hallamos. El primero es de desconocimiento de norma aplicable al caso, y se alega que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo al no valorar las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio que definen el carácter vinculante de los contratos para las partes, ¿sí? Hace falta conocer mucho más cómo se trabaja el tema de contratos en estas compañías televisivas para que se entienda pues claramente que a pesar de que presentan sus servicios en el exterior, ellos también podrían hacer otro tipo de contratos y pues ellos podrían alegar a que tengan una exención de IVA. También la interpretación es razonable del literal E del artículo 481 del Estatuto Tributario. Entonces se argumenta que la sentencia se interpretó de una manera irrazonable el requisito de utilización exclusiva en el exterior, considerando como beneficiario a cualquier tercero que adquiera los derechos sobre la obra, ¿sí? 3. Otro defecto que encontramos es que se desconoce el artículo 55 de la ley 1607-2012, que sostiene que la decisión no consideró el parágrafo aclaratorio de esta norma, y esta norma aclara el alcance de la exención en servicios relacionados con producción de cine y televisión. Y cuarto defecto es la extensión de efectos de contratos de terceros a la sociedad accionante, ¿sí? Se argumenta que la sentencia extendió los efectos de contratos celebrados por terceros a la sociedad accionante a pesar de no haber participado en dichos contratos. Entonces me explico, SLP, cuando ya tenía la obra terminada, el programa terminado, él puede celebrar contratos con otras empresas sin que PRTI tenga que estar involucrado, porque para eso le vendió los servicios. Y el quinto es desconocimiento de normas sobre mayorías para decisiones judiciales, y se alega que la sentencia se adoptó sin las mayorías necesarias, ya que una consejera presentó impedimento y otro consejero emitió aclaración de voto que correspondía a un salvamento de voto. Entonces estos fueron defectos que encontramos en esta sentencia. Bien, ahora respuestas de las autoridades demandadas. Informe del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El tribunal informa sobre las actuaciones en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho y destaca que aún no tiene conocimiento de la decisión de segunda instancia. La respuesta de la DIAN sostiene que la discusión planteada no tiene un tinte constitucional, ya que los argumentos ya fueron planteados y resueltos por las autoridades competentes. También argumenta que no se advierte un perjuicio irremediable. Estas fueron unas respuestas que dieron para la segunda instancia. Resoluciones de la acción de tutela.
La improcedencia de la tutela por falta de subsidiariedad nos dice que la sección quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela respecto al cargo relacionado con el defecto sustantivo por falta del quórum para proferir decisión. También argumentó que este asunto era susceptible de discusión a través del recurso extraordinario de revisión, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 294 de la misma ley. Hubo inaplicación del artículo 55 de la ley 1607, dice que la sección quinta consideró que no se configuró un defecto sustantivo en relación con la inaplicación del artículo 55 de la ley 1607 del 2012. Entonces tenemos la interpretación de normas del Código Civil y de Comercio del artículo 481 del Estatuto Tributario. Estos también fueron referencias y resoluciones para la acción de tutela. Como se los dije anteriormente, se dice que las administraciones no revisaron también todo el tema de contratos y acuerdos bajo el Código Civil y el Código de Comercio, sino simplemente se basaron en el artículo 481 del Estatuto Tributario, que habla acerca de que solamente pueden haber excepciones de IVA para las empresas que presten el servicio exclusivamente en el exterior. Después de todo esto que hablamos, hay una impugnación. Esa impugnación inicia el 28 de junio del 2021. La parte impugnante es PRTI. Decisión impugnada la tomada por la sección quinta del Consejo de Estado en la relación con la acción de tutela presentada por PRTI. Los argumentos de la impugnación, el primero es la falta de abordaje detallado. Entonces, PRTI alega que la sección quinta del Consejo de Estado no abordó de manera detallada cada uno de los puntos de la controversia presentados en la solicitud de amparo. Dice que la solicitud sostiene que la decisión se limitó a realizar un análisis general del asunto sin dar respuestas específicas. Reconocimiento de los beneficiarios del servicio es otro argumento de la impugnación. PRTI señala que el juez de tutela reconoció que los beneficiarios del servicio de producción prestados en Colombia por PRTI fueron las sociedades del exterior SLP y Telemundo, y argumenta que dado este reconocimiento, la protección de los derechos fundamentales invocada debería haber sido otorgada. El énfasis en el beneficio de SLP, y dice que PRTI critica que la sección quinta hizo énfasis en el beneficio directo o indirecto de SLP con respecto a la utilidad derivada de los contratos de Telemundo con canales colombianos. Alega que la sección no se refiere a beneficios y por lo tanto este énfasis no debería haber sido determinante para la decisión. O sea, ese PRTI no tiene ningún beneficio en que los canales y programas se reproduzcan en Colombia, porque eso ya es un contrato que tiene directamente con SLP y con Telemundo. Y la impugnación reitera que los programas de televisión se transmitieron en Colombia como resultado de contratos celebrados entre Telemundo y Caracol y CTTV S.A. Destaca que no tuvo participación en estos contratos y por lo tanto sostiene que la transmisión en Colombia no debería afectar la situación de la empresa. Entonces, PRTI impugna la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, argumentando que la misma no abordó detalladamente los puntos de controversia y presenta nuevamente sus argumentos, incluyendo el reconocimiento de los beneficiarios del servicio, la crítica al énfasis de SLP y la reiteración de que la transmisión en Colombia no tuvo nada que ver con la empresa que prestó inicialmente el servicio. Y ahora vamos con la sentencia de segunda instancia del caso. Fecha del fallo fue 20 de agosto de 2021, autoridad judicial que es la sección primera del Consejo de Estado.
Decisión confirmada es la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela en relación con el incumplimiento del quórum y negó el amparo respecto a los demás defectos alegados por PRTI. Entonces, un resumen de la decisión de primera instancia de la sección primera fue el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad, que fue que la sección primera confirmó la decisión de la sección quinta sobre la improcedencia de la acción de tutela respecto al incumplimiento del quórum, para decir, sostiene que este asunto podría ser discutido mediante el recurso extraordinario de revisión. Otro resumen es que la sección primera consideró procedente la acción de tutela en relación con los demás cargos presentados por PRTI y afirmó que se cumplieron los requisitos generales de procedencia, como la invocación de derechos fundamentales, la falta de otro medio de defensa, la presentación oportuna, la identificación clara de situación que vulnera derechos, la ausencia de irregularidad procesal y la no dirección contra la sección de tutela. Otro resumen que vimos fue el análisis de cargos restantes. Entonces, el primer cargo se rechaza el argumento de PRTI, que se basa en la interpretación de los contratos involucrados. El segundo cargo es que no se desestima la interpretación de PRTI sobre el requisito de uso exclusivo en el exterior de Colombia, ya que las telenovelas fueron transmitidas en el exterior y también en Colombia, incumpliendo dicho requisito. El tercer cargo es que se argumenta que en el parágrafo del artículo 481 no es aplicable, ya que se refiere a la difusión de la obra desde el exterior y los programas de televisión fueron transmitidos en Colombia. Además, se destaca que esta norma no se puede aplicar retroactivamente. Y el cuarto cargo es que se rechaza el principio de relatividad de los contratos como argumento de PRTI, que se basó en los servicios prestados fueron utilizados en Colombia y no exclusivamente en el exterior. Entonces, como conclusión, la sección primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de la sección quinta en relación con la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del quórum y negó el amparo en relación con los demás defectos alegados por PRTI, basándose en un análisis detallado de los argumentos presentados. Bueno, continuamos con la actuación procesal en sede de revisión. Los antecedentes de la selección del expediente: el 15 de diciembre de 2021, la Sala de Selección de Tutelas número 12 de la Corte Constitucional seccionó el expediente T8497337 para su revisión y lo asignó al despacho de la magistrada Natalia Ángel Cao. El informe a la Sala Plena: siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo 02 de 2015, se presentó un informe a la Sala Plena, ya que el caso involucraba una controversia originada en la sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado. La decisión de la Sala Plena: asunción del caso. En la sesión del 16 de marzo de 2022, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento del caso para la revisión de los fallos de tutela según los artículos 86 y 241 de la Constitución. Se suspendieron los términos para fallar el caso a partir del 16 de marzo de 2022. Las pruebas de oficio por el auto del 13 de mayo de 2022, la magistrada sustanciadora decretó las pruebas de oficio y solicitó a la sección cuarta del Consejo de Estado y a la subsección A de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que remitiera la totalidad de las piezas procesales del expediente en cuestión. La respuesta de pruebas: la Secretaría de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca respondió al requerimiento y envió los documentos solicitados. Luego interviene la consejera Miriam Estela Gutiérrez. El 6 de junio de 2022, la consejera Miriam Estela Gutiérrez presentó un memorial en el que se pronunció sobre las pruebas decretadas en la revisión y se opuso a la acción de tutela, argumentando que carecía de relevancia constitucional y que intentaba convertirse en una instancia adicional al proceso ordinario.
Los argumentos de la consejera Gutiérrez Agudelo. El primero es sobre los efectos de materiales alegados por el PRTI. Respecto al desconocimiento de la norma aplicable, la consejera argumentó que la sección cuarta del Consejo de Estado basó su decisión en las normas tributarias aplicables y citó el artículo 553 del Estatuto Tributario. Respecto al parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario, la consejera sostuvo que no tiene una naturaleza aclaratoria y que no podría aplicarse retroactivamente. Además, indicó que incluso si se aceptara su aplicación, no se ajustaría a los hechos de la sentencia del 4 de marzo de 2021. La consejera también afirmó que en la decisión del 4 de marzo de 2021 no incurría en defectos procedimentales en cuanto a las mayorías necesarias. Solicitud de improcedencia. La consejera Gutiérrez solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente debido a la falta de relevancia constitucional y de carga argumentativa respecto a la sentencia de una alta corte. En conclusión, la consejera Miriam Gutiérrez concluyó solicitando que la acción de tutela presentada por el PRTI sea declarada improcedente, argumentando que no cumplía con los requisitos de relevancia constitucional y de carga argumentativa respecto a una sentencia de la alta corte. En términos subsidiarios, solicitó la negación de las prestaciones de la acción de tutela. Seguimos con las consideraciones y fundamentos. La base legal de esto: la Sala Plena de la Corte Constitucional declara competente para analizar los fallos en materia de revisión, basándose en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política. La delimitación del problema jurídico. En los antecedentes tenemos que se describe el contexto del caso, donde PRTI suscribió contratos con SLP para prestar servicios de producción de programas de televisión exclusivamente en el exterior. La DIAN consideró que los ingresos PRTI estaban grabados con IVA debido a la transmisión de los programas en Colombia. La acción de nulidad y restablecimiento. El PRTI presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones de la DIAN, argumentando que sus servicios se destinaron al exterior y no tenían responsabilidad sobre la transmisión de dichos servicios en Colombia. El Tribunal Administrativo falló a favor del PRTI, diferenciando entre la producción de programas y su explotación comercial por parte del SLP. Esto es en la primera instancia. En la sentencia de la sección cuarta del Congreso de Estado, la DIAN apeló y la sección cuarta del Consejo de Estado en marzo de 2021 revocó la decisión de primera instancia, argumentando que la emisión de Colombia implicaba la falta de exención tributaria. Acción de tutela. El PRTI interpone una acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado, alegando 5 defectos sustantivos violatorios de sus derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. El procedimiento de la Corte. La Corte decide examinar la tutela, primero evaluando si cumple con los requisitos generales de procedencia contra las procedencias judiciales, y si se acreditaran, procedería a analizarla si la sección cuarta incurrió en los efectos sustantivos invocados por el PRTI. En conclusión, pues tenemos que la narrativa establece que claramente la secuencia de eventos desde la controversia inicial hasta la presentación de la tutela. Se destaca la diferencia de interpretación entre el PRTI y la DIAN sobre la aplicabilidad de la exención tributaria. La acción de tutela se basa en la supuesta violación de los derechos fundamentales por parte de la decisión selectiva cuarta del Consejo de Estado. La Corte se prepara para evaluar la procedencia de la tutela y, si procede, analizar los posibles efectos sustantivos en la sentencia del Consejo de Estado. Continuamos con los antecedentes y contexto. Historia de la procedencia de la tutela. La Corte Constitucional inicialmente empleó una doctrina de las vías de derecho para justificar la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales. Posteriormente abandonó esta doctrina y adoptó un enfoque basado en requisitos generales y específicos de la procedencia. Requisitos generales de la procedencia: tenemos la legitimación en la causa, exclusión de la sentencia de tutela, requisito de inmediatez, identificación de hechos, requisito de subsidiariedad, defensa judicial, relevancia constitucional y regularidad procesal. Causales específicas de la procedencia. La tutela se concede si hay algo, al menos uno de los siguientes defectos de la decisión judicial
defecto orgánico o fatídico, procedimental absoluto, material o sustantivo, error incluido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución. Las consideraciones adicionales que tenemos son las siguientes. El carácter excepcional de la tutela contra proveniencias judiciales es excepcional, respetando la autonomía judicial y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Enfoque específico para altas cortes. Cuando la tutela se dirige contra providencias de las altas cortes, se requiere un examen más riguroso debido a su posición como órganos de cierre, con énfasis de seguridad pública y la uniformidad de decisiones. Limitación en el análisis. El juez de tutela debe limitarse a los argumentos presentados por el accionante y analizar solo los que son puntuales de la providencia. Se destaca la restricción de realizar un control oficioso y exhaustivo de la procedencia reprochada. La Corte Constitucional establece criterios claros y detallados para determinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. El enfoque excepcional y cuidadoso se destaca especialmente cuando se trata de decisiones de las altas cortes, que subrayan la importancia de limitar análisis a los argumentos presentados y la gravedad de los que se justificarán la intervención urgente de la tutela. Tenemos también que la Corte Constitucional reconoce la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Inicialmente se utilizó una doctrina de las vías de derecho que permitía la tutela contra decisiones judiciales en caso grave de la transgresión de ordenamiento jurídico. Evolución del enfoque. La Corte abandonó la doctrina de las vías de derecho y estableció requisitos generales y específicos para evaluar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. La Corte destaca requisitos como legitimación, no ser sentencia de tutela, inmediatez, identificación clara de hechos, cumplimiento del principio de subsidiariedad y relevancia constitucional. La Corte detalla causas generales como defecto orgánico, procedimental absoluto, fatídico, material o sustantivo, error incluido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Se destaca la excepcionalidad de la tutela contra providencias de altas cortes, enfatizando la importancia de argumentación cualificada. En virtud de la cosa juzgada, el juez de tutela se limita a analizar los errores puntuales señalados por el accionante. Se inicia el análisis del caso en concreto, comenzando con los requisitos generales de procedencia, luego hablando los específicos. Se verifica la legitimación activa y pasiva, se confirma que no es una sentencia de tutela, se cumple con inmediatez y se identifican clara y detalladamente los hechos. El requisito de subsidiariedad se discute cómo la tutela cumple con el requisito de subsidiariedad frente a los defectos sustantivos planteados por el accionante. Relevancia constitucional. Se destaca la importancia del requisito de relevancia constitucional y se establecen los criterios para determinar su cumplimiento. Los requisitos: se resalta la trascendencia del debate en torno al contenido de algún derecho fundamental y se advierte que la controversia no debe limitarse a aspectos legales o económicos meramente. En conclusión, pues la tutela contra providencias judiciales debe estar justificada razonablemente una restricción desapropiada a los derechos fundamentales y su procedencia contra decisiones de altas cortes se evalúa de manera estricta. Observaciones y detalles de procedencia excepcional, requisitos generales y específicos, énfasis de altas cortes, relevancia constitucional, limitación de análisis, diferencia ante aclaración del voto y salvamento. En conclusión, la explicación de los criterios y requisitos para evaluar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de Colombia, destacando la importancia de relevancia constitucional y la necesidad de una justificación razonable para considerar que la decisión judicial afectó de manera grave derechos fundamentales. La Corte destaca la excepcionalidad de esta acción y lo importante de respetar las competencias y autonomía de las jurisdicciones. En contexto general, en la relevancia constitucional se argumenta que la cuestión discutida carece de relevancia constitucional, lo que significa que no tiene un impacto directo en la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución. Razones para la falta de relevancia constitucional: falta de acreditación del requisito de relevancia constitucional,
La accionante no demostró cómo la resolución del caso contribuye a la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución o derechos fundamentales. El debate jurídico, aunque se alega violación de derechos fundamentales, la solicitud de amparo está basada en la interpretación de la norma legal, artículo 481 del Estatuto Tributario. Argumentación específica, defecto sustantivo. El accionante alega un defecto sustantivo porque la decisión no considera normas de Código Civil y de Comercio que establecen la vinculación de los contratos. El debate legal, el caso se centra en si los servicios prestados deben estar exentos de IVA, basándose en el literal E del artículo 481 del Estatuto Tributario. El uso de tutela como tercera instancia. Se argumenta que la acción de tutela busca crear una tercera instancia en el litigio y replantear disfunciones legales ya tratadas en la jurisprudencia. Aplicación del parágrafo del artículo 481. La accionante alega que dejó de aplicar el parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario argumentando conveniencia y pertinencia, pero no desde una perspectiva constitucional. La extensión de efectos contrarios, se alega que la sección cuarta extendió los efectos de los contratos, pero se argumenta que esta interpretación carece de relevancia constitucional. Conclusión de la Corte. La Corte concluye que la acción de tutela no presenta relevancia constitucional, ya que busca reabrir discusiones legales ya cerradas, sin demostrar cómo la interpretación legal afecta directamente los derechos fundamentales. Este análisis se centra en la falta de relevancia constitucional de la acción de tutela y cómo el accionante no logra vincular de manera suficiente la discusión legal con la violación de garantías fundamentales. La Corte Constitucional enfatiza que la relevancia constitucional es un requisito fundamental para la procedencia de la acción de tutela. Argumentos de la Corte, naturaleza económica del asunto. Puntos 65 y 67. La Corte destaca que la controversia presentada por PRTI es exclusivamente económica y no involucra el interés general, sino intereses particulares y privados de la empresa. La carga argumentativa y demostración de violación de derechos. Puntos 69 y 71. La Corte señala que la acción de tutela debe demostrar una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria. PRTI no logró demostrar una vulneración grave y evidente de sus derechos fundamentales. Falta de relevancia constitucional, puntos 73 y 82. La Corte analiza los argumentos presentados por PRTI para demostrar la relevancia constitucional de la acción de tutela y concluye que ninguno cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional. El impacto en la industria audiovisual, puntos 83 y 84. La Corte refuta el argumento de PRTI sobre los posibles efectos negativos de la sentencia en la industria de producción audiovisual, indicando que la decisión afecta solo a las partes involucradas y no tiene impacto general en la industria. Decisión final, punto 85. La Corte revoca parcialmente el fallo de la tutela y declara improcedente la acción de tutela presentada por PRTI contra la sentencia del Consejo de Estado. En conclusión, la Corte Constitucional concluye que la acción de tutela presentada por PRTI no cumple los requisitos de relevancia constitucional y que la controversia planteada es exclusivamente económica, por lo que declara improcedente la acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado. El resumen de los hechos, tenemos los puntos 86 y 87 de la sentencia. El PRTI presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones oficiales de la DIAN, que consideraban que los servicios de productos presentados por PRTI a una sociedad extranjera no estaban exentos de IVA. La Corte encontró que el requisito de subsidiariedad no se agotó respecto al quinto cargo, ya que PRTI podría haber convertido el quórum decisorio. Decisión final, pues tenemos que, en conclusión, la Corte Constitucional sostiene que PRTI no ha demostrado que la decisión de la cuarta sección del Consejo de Estado haya vulnerado sus derechos fundamentales de manera grave y evidente. Por lo tanto, declara la improcedencia de la acción de tutela. Se destaca que, aunque se confirma parcialmente el fallo en la relación con el quórum, se revoca en otros aspectos debido a la falta de relevancia constitucional. Muchas gracias.